¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos cuando son las 2:30 en punto que conseguimos empezar este programa. Si han tenido algún accidente de tráfico y están pendientes de la indemnización, no se pierdan la segunda parte del programa porque en nuestro espacio judicial vamos a hablar de este asunto. Ha habido cambios importantes y vamos a dar algunas claves. Nos vamos a acercar a la Ría de Vigo para ver ese dron, ese barco no tripulado que ha surcado nuestras aguas. Lo hacía en un prototipo de prueba, pero pronto, en unos 2 años, podrá ser una realidad. Pero antes tenemos, como cada martes, tiempo para ustedes y sus mascotas con nuestro veterinario de cabecera, con Martos Fernández. Saben que abrimos líneas telefónicas 986-900-924 en caso de que quieran llamarnos en directo cuando son, como decía, las 2:31 minutos. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. No puedo decir más en menos tiempo. No. Voy rápido. Yo no sé si bien o mal, pero yo rápido voy, Sí, que es lo importante para intentar hablar de todo en el menor tiempo posible. Yo no sé si rápido, pero tú vas y vienes mucho. Si te teníamos hace poquito en Suiza en un congreso de dermatología, te teníamos hace nada un poquito más cerca para hablar de oncología. También sí. Un congreso en el que además tenías ponencia. Sí, en Santiago, este fin de semana, una jornada que organizamos un grupo de veterinarios y que reunimos nuevamente pues, a buena parte de la comunidad veterinaria de Galicia. Y era sobre oncología en pequeños animales, en perros fundamentalmente y gatos también. Hablábamos, ahí tenemos algunas imágenes del Congreso, Marcos y yo, antes de comenzar el programa, de la mayor incidencia cada vez de cáncer, sobre todo cuando hablamos de perros. Y yo le preguntaba, ¿tiene algo que ver con la alimentación, Marcos? ¿Sostienes que es un bulo? Demostrado con la alimentación, digamos que comercial, no tenemos nada. Sí está claro que en el cáncer pueden influir muchas cosas y desde los propios genes del animal o de la persona, ¿no?, a un montón de cosas que te rodean y que pueden ser contaminantes ambientales o cosas que habitualmente comemos, ¿no? Está demostrado que, por ejemplo, en nuestro caso los alimentos quemados son procancerígenos. Hay estudios que hablaban también de determinados compuestos que le añadimos a los embutidos que también son procancerígenos. Bueno, pues va a depender también de qué cantidad comemos de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay muchos bulos en torno a la alimentación, pero yo creo que la causa fundamental de que cada vez hay más cáncer en mascotas es la edad de las mascotas, ¿no? Cuánto viven hoy en día nuestros perros y gatos y cuánto vivían hace 20 o 30 años, no hace tanto. Pues cuanto más esperanza de vida, el cáncer es lógico que aparezca con más frecuencia. ¿Ha aumentado también en nuestras mascotas la esperanza de vida? Por supuesto. ¿En la misma proporción que la de las personas? Sí, yo creo que todavía más, ¿no? ¿Sí? O sea, el cambio en la esperanza de vida de hace 15 años a hoy no tiene nada que ver, ¿no? Se tratan mucho mejor las mascotas, se diagnostican mucho antes enfermedades que antes no se hacían y por lo tanto ahora un gato de interior vive 20 años o 22 años, ¿no? Pueden llegar a vivir, y un perro 15 o 16 tranquilamente. Bueno, la pregunta que te haría también con una persona, y de hecho dabas pues los ejemplos, las claves a seguir, ¿cómo podemos prevenir el cáncer en nuestras mascotas? Yo creo que prevención del cáncer en general es difícil. Lo que hay que intentar es diagnosticarlo de forma precoz, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, una cosa muy habitual en el día a día en una clínica veterinaria es un perro que viene, pues, por ejemplo, con un nódulo en la piel, con un bulto en la piel. Y esto es algo que siempre hay que consultarlo, ¿no? No es aquello de, como tiene un bulto en la piel y pienso que es un bulto de grasa o es un quiste sebáceo, lo dejo estar ahí durante mucho tiempo, porque luego esto crece, evoluciona y es más difícil conseguir un tratamiento. Y me preguntabas de prevención, está claro que hay un cáncer que sí podemos prevenir, que son todos los cánceres mamarios, en el caso de las perras o de las gatas. Y de esto hablamos el fin de semana, de que la esterilización a edades muy tempranas evitan prácticamente el 100% de los tumores mamarios, ¿no? Entonces eso sí que es importante, que la gente se conciencie de que si su perra o gata no va a ser destinada a reproducirse, lo ideal es pensarlo y cuando tienen pues 6, 8 meses pasar por la esterilización. Eso, además de prevenir un montón de problemas reproductivos, evita que tenga cáncer de mama. Y en Europa, por desgracia, vemos muchos nódulos mamarios en animales. ¿Hablabas de genética? ¿Hay alguna raza más propensa? Sí, eso también está bastante demostrado y cuando hablamos de los diferentes tipos de cáncer, como en personas, ¿no?, pues sabemos que hay razas que están siempre sobre representadas. Podemos decir alguna, pero la que todos los veterinarios tenemos en la cabeza y siempre que vemos pues un boxer, ¿no?, pues es típico que pueda tener algún tipo de tumores, ¿no?, en su piel o en otros órganos. Hay otras razas, el labrador, el sarpey, hay una serie de razas que sí están más asociadas al cáncer,
pero puede afectar a cualquier perro, ¿no? Sí, pero sin duda si tenemos algún animal de esas razas seguramente tengamos que hacer más labor de vigilancia para intentar cogerlo a tiempo cuando esto suceda, ¿no? Sobre todo cuando vaya avanzando en edad, lo mismo que ocurre con las personas. Tenemos pregunta 986-900-924 en caso de que ustedes quieran formularla por teléfono, y también tenemos un correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Es una pregunta que nos envía Julia, que nos dice que tiene 2 gatos adultos y que recogió un gatito cachorro en la calle. Dice que tiene miedo de la relación con sus gatos, del nuevo con sus gatos, se entiende, y nos pregunta que qué debe hacer, si hay algo para evitar conflictos. La pregunta nos llegaba ayer. Entiendo que entre ayer y hoy Julia ha tenido ya el gato en su casa mezclado, no sé si hay algún conflicto que resolver, pero por si acaso... Lo primero que debe hacer Julia es, antes de llevar el gato nuevo a su domicilio y juntarlo con sus otros gatos... Sí. Creo que llegamos tarde ya para esto. Igual aún no lo ha juntado, ¿no? Porque ahora lo explicamos, pero creo que lo primero es una revisión médica de este gatito nuevo, porque muchas veces un gatito pequeñito es portador de, ya hemos hablado aquí otras veces, ¿no? De parásitos, de hongos, de una serie de infecciones que pueden, pues, convertir la colonia de gatos que hay en el piso luego en un problema. Entonces, primero una revisión, una desparasitación, este tipo de cosas. Y lo segundo es no forzar el contacto, es decir, que los primeros días seguro que va a haber un rechazo. Los gatos adultos tienen su, digamos que, territorio ya pues más o menos marcado, y de repente llega un intruso, ¿no? La relación va a ser mala de un principio, entonces tiene que tener un espacio donde esté ese gatito, pues en la habitación de su domicilio, donde lo tenga allí. Y poco a poco hay que ir consiguiendo que haya un contacto. Primero olfativo, ¿no? O sea, que a lo mejor algo de un calcetín, algo de ropa que toque ese gatito, se lo damos a oler a los otros gatos, para que se vayan habituando y reconociendo. Y ella preguntaba si hay algo que hacer, ¿hay algún producto que lleva feromonas? Que hay algo para evitar conflictos. Ella deja ahí la pregunta abierta. Sí que hay productos que llevan feromonas, son sustancias que nosotros no detectamos, pero que ellos sí, que los apacigua, digamos, ¿vale? Que los calma, porque favorece el reconocimiento entre ellos. Entonces hay en diferentes formas difusores o sprays para ir marcando las zonas que queremos, pero nunca forzar el contacto de un gato nuevo con los gatos que ya están en casa. Un producto, entiendo que provisional, ¿no? Que no tendremos que estar todo el año con el flis para que se lleven bien. Pero hay que recordar que los gatos no son animales naturalmente gregarios, no suelen vivir juntos, cada uno tiene su territorio y los obligamos a estar dentro de un domicilio. Entonces hay gatos que se llevan muy bien y que duermen juntos, pero hay gatos que simplemente se toleran. Y no hay que forzar nunca situaciones de conflicto y de estrés. La comida no tiene que estar para que compitan entre ellos, ¿no? Es un mito, porque por lo que he entendido, Julia, por lo que nos pone en el correo electrónico, es un cachorro, es un gato pequeñito. ¿Es un mito eso de que cualquier animal en principio tiende a la protección de un gato o de cualquier cachorro? Sí. Es un mito. O sea, la primera reacción... Lo pueden atacar igual que... Sí. La primera reacción de ese gato adulto cuando llegue el cachorrito a casa es, si se lo pones al lado, rechazarlo e incluso agredirlo, ¿no? Porque está invadiendo su territorio. Bueno, pues Julia, aquí las respuestas, cualquier avance en la relación de estos gatos estaremos muy pendientes. Marcos, muchísimas gracias como siempre. De ti nos quedamos pendientes de cara a la próxima semana. Perfecto. ¿Te parece? Hasta la semana. El martes nos vemos, pero nosotros continuamos en Plató Abierto. Les decía que hoy habíamos visto en la Ría de Vigo un prototipo que se está realizando en parte aquí en el área metropolitana, en Redondela, y que se ha probado precisamente allí en Redondela, aunque rumbo CIES hablamos de un barco no tripulado de casi 7 metros de eslora. El prototipo USV es una embarcación de 7,3 metros de eslora por 2,6 de largo que alcanza 35 nudos de velocidad. Se pilota desde tierra de forma remota y envía en tiempo real datos de radar e imágenes recogidas desde sus sensores. Incorpora además un sistema que permite desplegar de forma autónoma un robot submarino. Lo vimos salir de las proximidades de la ensenada de Rande, donde se ha desarrollado parte de este prototipo en colaboración con el Polo de Rozas, y perderse después en el horizonte rumbo CIES, a más de 3 millas de distancia. Dentro, un patrón, porque lo exige la legislación, pero estaba controlado desde tierra. Y en el aire, el avión no tripulado de Indra, que enviaba imágenes a tiempo real.
Se trata del primer prototipo desarrollado por Indra con el apoyo de la Xunta y tras el éxito de su puesta en escena, empezará casi de forma inmediata el desarrollo de un segundo prototipo aún más grande y con mayores prestaciones. Llevará dispositivos de toma de muestras y llevará un robot submarino para exploración del visual del fondo, llevará un sonar de barrido lateral que están desarrollando nuestros amigos de Marine Instruments. Es una apuesta por la innovación, por el emprendimiento, por el desarrollo de las pymes. Es una idea muy novedosa. Este barco podrá desempeñar todas las tareas de un barco auxiliar, pero sin riesgos para la tripulación, ya que no la lleva, desde labores de rescate hasta recogida de muestras. De hecho, se está desarrollando según las necesidades de la Xunta y según las particularidades de la zona marítima gallega. El objetivo es comercializarlo y poner a Galicia en primera línea de este nuevo sector. Capacidades no sector de plataformas mariñas para desenvolver proxectos pioneiros, proxectos, como decía, que sitúen a Galicia a cabeza de Europa no desenvolvemento de vehículos non tripulados para aplicacións civís. Ese digo que é o reto e, polo tanto, que neste caso este sector pois se poda unir a outros sectores máis tradicionais que tamén poden estar vinculados, lóxicamente, a proxectos deste tipo, como é o sector naval ou o sector da automoción, e que, lóxicamente, intentaremos aglutinar nos diferentes proxectos. La Xunta ha dotado con 115 millones esta primera fase de la iniciativa en la que están trabajando 17 empresas, lideradas por Indra y Babcock, y que tienen 150 puestos de trabajo vinculados. Les decía yo a ustedes que he perdido el sonido de realización, que iba yo a la ría hoy a la presentación de este prototipo creyendo que era un dron y no, nos encontramos en un barco de más de 7 metros y ojo, porque nos prometían que el prototipo en el que empezarán a trabajar casi inmediatamente pues será todavía más grande. Decíamos, este barco no está tripulado, con lo que se evitan riesgos en determinadas circunstancias al no ir tripulación. Sin embargo, que de momento lo del coche autónomo, aunque saben que aquí en Vigo, a través de Citroën y el CETAG, se está realizando un proyecto también realmente interesante que parece que podrá ver la luz en 2020. De momento, por suerte o por desgracia, el coche lo tenemos que ir conduciendo y muchas veces conlleva peligros y accidentes. De esos accidentes a veces surgen lesiones y después de esas lesiones nos tenemos que ver con las aseguradoras. Ha habido cambios en la legislación desde el año 2016, así que para aquellos que lo puedan necesitar en estos momentos o quizá en un futuro, ojalá no, vamos a hablar de esos cambios y de qué procedimientos debemos seguir. Pablo Campo, de Ocampo Abogados, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De momento es una utopía lo del coche no tripulado, el coche autónomo, aunque sabemos que Citroën ya va por buen camino. Mientras tanto, cuando tenemos un accidente, tenemos un parte de lesiones, lo tenemos que pasar a la aseguradora y la aseguradora no siempre está de acuerdo, lo mejor es haber hecho las cosas bien desde el principio. Por lo tanto, vamos a dar aquí las claves, ¿verdad, Pablo? Vale. Pues sí, cuando tenemos un accidente de circulación, lo primero que tenemos que hacer es una reclamación extrajudicial, porque es una de las novedades que se han producido. Es decir, necesariamente hay que hacer una reclamación extrajudicial. Y esa reclamación extrajudicial, pues tenemos que aportar pues, los datos del accidente, cómo fue el accidente, los daños del accidente, personas involucradas, etc. Y debemos de acompañar también una serie de documentación, pues los informes médicos que tenemos, el atestado o las declaraciones amistosas del accidente, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa reclamación extrajudicial, la aseguradora contraria del vehículo causante del accidente puede responder de tres formas. Puede o bien emitir una oferta motivada, o una respuesta motivada, o no hacer nada. Entonces, supongamos que hace una oferta motivada. Entonces, ante esa oferta motivada, claro, es importante tener en cuenta de que el lesionado necesariamente está obligado a ser reconocido por el médico de la compañía aseguradora. Eso antes no se producía. Es uno de los cambios que ha habido con respecto a 2016, ¿no? O que se producía en 2016. Exactamente. Entonces, ante esa oferta motivada, que lógicamente la compañía aseguradora
realiza en función del informe médico de su propio médico, ¿qué cabe? Pues opción A, que aceptemos esa oferta, se termina el procedimiento. Bien. ¿Que no aceptamos la oferta motivada? Entonces nosotros lo que solicita el lesionado es ser reconocido por el médico forense o bien por un médico de valoración de daño corporal. O sea, la oferta es previa a que te revise el médico de la aseguradora contraria, ¿no? Claro, es decir, no, el médico de la aseguradora contraria, claro, efectivamente, primero te reconoce y luego te hace la oferta. Vale, la oferta porque motivada, la oferta, perfecto. en teoría, tiene que estar basada en ese informe médico, ¿no? Entonces, ante esa emisión del informe del médico forense o bien de nuestro médico, del médico del asegurado, la compañía aseguradora dispone de un plazo de un mes para realizar una nueva oferta. ¿Que aceptamos esa oferta? Se termina el procedimiento. Bien. ¿Que no aceptamos esa oferta? Caben dos opciones. Una, ir a una mediación, otra novedad, que se realiza ante un personal experto y que lo que se acuerde en esa mediación tiene efectos vinculantes e incluso se puede elevar a escritura pública. O sea, hay que aceptarlo, ¿no? Si se acepta, es vinculante. O dos, decir, no voy a una mediación y, por lo tanto, me voy al procedimiento judicial. Esto es, digamos, si se produce una oferta motivada. Pero puede ocurrir que la compañía de seguros diga, no, voy a emitir una respuesta motivada, que pueden producirse en dos supuestos. Una, que no acepta, digamos, la reclamación porque dice, mire, el lesionado es el culpable del accidente, por lo tanto, aquí no hay nada más que hablar. O dos, mire, usted las lesiones que me está reclamando no derivan del accidente. O tres, que diga, mire, no tengo todavía los datos suficientes para cuantificar esos daños. Entonces, yo le voy a responder haciendo una referencia a una cantidad a cuenta y también con un compromiso de que una vez que tenga esos datos, yo le voy a emitir a usted una oferta. Ante esa oferta, ¿qué podemos hacer? Pues lo mismo que antes. ¿La aceptamos? Se termina el procedimiento. ¿Qué no aceptamos? Pues en este caso tendremos que ir a la vía judicial o bien a la mediación. Pero es significativo porque mientras que en la oferta motivada podemos acudir al informe del médico forense, sí, cuando hay una respuesta motivada, el médico forense ya no nos ve. O sea, tenemos que llevar nosotros un médico, digamos, particular, ¿no? Y el tercer caso, el que te comentaba al principio, era que la compañía diga, no hago nada, no respondo. Pues el lesionado se tendrá que posicionar si merece la pena ir a esa reclamación o no ir a esa reclamación. Pero en todo caso, insisto, es importante, obligatorio, que el lesionado se deje reconocer por el médico de la compañía aseguradora. Antes, muchas veces los abogados decíamos, no te dejes ver porque van a barrer para su casa. Entonces vamos a llevar un informe de un médico de valoración de daño corporal, o si no, se iniciaban actuaciones, digamos, penales, para que fuera reconocido por el médico forense. Esto era, digamos, un poquito las novedades que se han producido. Pero ahora es necesario, ¿no? Que te ahora es necesario reconocer. Reclamación extrajudicial y que sea reconocido por el médico de la compañía aseguradora. Ahora hablamos según los tipos de indemnizaciones, pero de todas formas, si te parece, volvemos a esas novedades, porque hablabas de que la mediación es una novedad también, es una novedad casi en todo el ámbito judicial. Yo no sé cómo lo veis, supongo que depende del caso que recomendáis, ir por vía judicial, ir por mediación. ¿Las aseguradoras ya dominan el terreno? ¿Está dando resultados? Pues mira, yo en concreto no soy partidario de la mediación. ¿Por qué? Porque normalmente existen dos abogados y normalmente ellos tienen capacidad para negociar. Si no han conseguido llegar a un acuerdo, difícilmente un mediador va a conseguir que se llegue a ese acuerdo, con lo cual normalmente si no se llega a ese acuerdo, el que tendrá que decidir son los tribunales de justicia. Esto de la mediación es una figura cuyo objetivo era un poco desatascar, digamos, los tribunales, ¿no? Pero insisto, yo no creo mucho en esa figura, pero es mi visión particular, ¿no? Porque parece que pone en entredicho la capacidad de negociación de los propios letrados.
Y realmente los asuntos siguen yendo por vía judicial en la mayoría de los sí, casos, ¿no? A veces termina en mediación, pero yo creo que la mayoría van por vía judicial. Bueno, luego tendríamos indemnizaciones, si volvemos al tema, por lesiones temporales o si no indemnizaciones por secuelas. ¿Aquí habría algún tipo de variación, algún apunte? Sí, también. Dentro de las indemnizaciones por lesiones temporales hay 4 apartados. El primero es lo que se llama el perjuicio personal básico, terminología que se introduce en el 2016 con el nuevo baremo, ¿no? Perjuicio personal básico, para que todo el mundo nos entienda, es aquella cantidad, digamos, que nos corresponde por el hecho de tener una lesión, ¿no? ¿Cómo se cuantifica esa cantidad? Esa cantidad se cuantifica a razón de, más o menos, porque todos los años se va actualizando. Cojo, digamos, los importes del año 2016, aunque ahora en el 2017 se han actualizado unas décimas, arriba, abajo, muy poquito, pero para redondear. Se cuantifica a razón de 30 euros por día. Y esos días se empiezan a contabilizar desde el momento de la producción del siniestro, del accidente, hasta el momento del alta. Luego tenemos un perjuicio que se llama particular. Perjuicio particular es aquel donde concurren una serie de circunstancias que hace que se agrave el perjuicio. Y dentro de este perjuicio particular, este perjuicio puede ser o muy grave o moderado. Vamos a ilustrarlo con una serie de ejemplos. Perjuicio muy grave. Pues el perjuicio muy grave es cuando se produce prácticamente una imposibilidad para realizar actividades, digamos, esenciales. Pongamos, por ejemplo, una persona que está en estado de coma. No puede realizar ninguna actividad, como es obvio. Aquí se viene indemnizando a razón de 100 euros por día. Perjuicio grave es aquel donde se produce una limitación en las actividades esenciales, ya sea, por ejemplo, para vestir, para comer, etcétera, ¿no? En este caso, la cuantía vienen a ser unos 75 euros por día. Y luego está el perjuicio moderado. El perjuicio moderado se produce unas limitaciones para el ejercicio de actividades de desarrollo personal. Pues, por ejemplo, que no se puede hacer deporte, que no se pueden realizar determinadas actividades de ocio, y las compañías suelen meter por este perjuicio moderado lo que sería la baja laboral, ¿no? Durante este periodo, ¿no? Y esto se suele indemnizar o se indemniza con una cuota de 52 euros por día. Pero después tenemos lo que son los daños emergentes y el lucro cesante. ¿Qué son los daños emergentes? Los daños emergentes son aquellas cantidades que nosotros vamos a poder reclamar que derivan del propio accidente. Por ejemplo, supongamos que como consecuencia del accidente yo lesionado tengo que acudir a sesiones de rehabilitación o a sesiones de consulta. Pues bien, ese coste de gastos de transporte estaría, digamos, incluido ahí. También los gastos farmacéuticos, los gastos médicos, los gastos de transporte también a consultas médicas, ¿no? Y luego tenemos el lucro cesante. ¿Qué sería? Pues sería aquella cantidad de dinero que yo puedo reclamar como consecuencia de una merma en mis ingresos. Es decir, piénsese, por ejemplo, aquella persona que durante la baja laboral su nómina se ve reducida, o bien piénsese también el autónomo que como consecuencia de su baja tiene que cerrar el negocio o tiene que cerrar su actividad comercial. Esto, digamos, a grandes rasgos sería lo que serían las indemnizaciones por lesiones. Y luego tendríamos las indemnizaciones por secuelas. Las indemnizaciones por secuelas también se desplegarían las mismas 4 categorías, ¿no? Perjuicio particular básico, el perjuicio personal básico, que, digamos, está en función de la edad de una persona y de la gravedad de la secuela. La gravedad de la secuela lleva una puntuación, se conjuga con la edad de esa persona y eso determina una determinada cantidad. Novedad, que antes había como unas franjas de edad. Si tú estás entre los 30 años y los 40, pues te correspondería pues tanto. Ahora no, ahora cada año y cada secuela lleva una determinada cantidad. Y luego tendríamos también el perjuicio particular. El perjuicio particular es
cuando se produce, digamos, una incapacidad para desarrollar actividades importantes. Pues, por ejemplo, supongamos aquella persona que como consecuencia del accidente pues queda en silla de ruedas, se produce una imposibilidad o limitación importante para realizar determinadas actividades. ¿Y esto qué llevaría consigo? Pues lleva consigo la posibilidad de que se pueda solicitar una indemnización por ese concepto. Luego también tendríamos los daños emergentes y el lucro cesante. Daños emergentes pues son esos gastos que la secuela me va a producir, que en algunos casos correrían a cargo del propio lesionado, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, pues el cambio de una prótesis o de un aparato ortopédico, y otros correrían a cargo de la propia compañía aseguradora que aseguraba el vehículo causante del accidente. Piénsese, por ejemplo, que yo necesito nuevas intervenciones en un centro de salud público o concertado. Y finalmente estaría ya el lucro cesante. El lucro cesante pues sería aquella cantidad que yo puedo solicitar como consecuencia de que mis ingresos, como consecuencia de que paso a una situación de incapacidad laboral, mis ingresos se ven reducidos. Piénsese, por ejemplo, aquella persona que cobraba, supongamos al año, 80.000 euros y que de repente pues pasa a cobrar una incapacidad permanente, ¿no? Claro, esto está en función tanto de la edad como de las expectativas de futuro que uno tenía en su negocio, en su trabajo. Pablo, me quedan algunas preguntas en el tintero, cuestiones tales como cómo se producen esos procesos judiciales una vez que decidimos ir a ellos, cuánto tiempo es la espera o, bueno, que nos des 4 consejos básicos a la hora de recabar toda esa información que será necesaria a la hora de después poder reclamar a la aseguradora, pero lo vamos a tener que dejar para otro programa porque nos quedamos sin tiempo. En todo caso, yo ya sé algo más, gracias a Dios nunca lo he necesitado y esperemos que siga así lo mismo que el resto de nuestros espectadores, pero por si acaso ahí tienen ya también los datos y saben en la medida de lo posible a qué atenerse. Muchísimas gracias, como siempre. Nada, a vosotros, como siempre. También. El martes que viene volveremos a tener sección judicial como Campo Abogado. Y mañana tendremos más plato abierto, en este caso con ustedes, que espero verlos al otro lado del televisor, y con un concejal del Ayuntamiento de Vigo que, como siempre, responderá a sus preguntas. Un beso.